Buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a Foro 17. Mi nombre es Luis Díaz y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, está en todos los medios de comunicación, y es que el jueves fue a las 8 de la noche, pues cesó el Papa su función. Se retiró, algo que no sucedía hace 600 años. El líder de una de las iglesias, o la iglesia más grande, con 1.200 millones de feligreses católicos, pues ahora se está en manos del Colegio Cardinalicio para determinar quién va a ser el próximo Papa. ¿Qué impacto puede tener o ha tenido para la Iglesia esta renuncia del Benedicto XVI? Se habla mucho de cuáles fueron los motivos o las razones por hacerlo, pero hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender desde su punto de vista y conocedor, historiador de la religión, sobre algo que no había sucedido hace 600 años, la renuncia por, según el Papa, estar cansado, agotado, su edad no le permite pues lidiar con los problemas de la Iglesia de hoy en día. Y tengo como invitado es Joaquín Estrada Montalbán, que ya ha estado aquí en este canal en otras ocasiones, pero creo que es importante que nos eduque un poco en este proceso de la Iglesia. Gracias, Joaquín, por estar hoy aquí. Ya viste la introducción. Buenas tardes. Algo que me imagino que dentro de 600 años a lo mejor dirán lo mismo, ¿no? Sí. ¿O será esto quizás más común ahora de que los papas renuncien? ¿Cuál tú crees que ha sido la razón por la cual lo ha hecho? ¿Y qué impacto puede tener dentro de la Iglesia en unos momentos tan críticos esta renuncia? O sea, como tú dices, desde hace 600 años, 1425, no se daba en la Iglesia Católica la dimisión del Papa. O sea, casi se tenía por tradición y se tenía como un convencimiento que el Papa solamente se retiraba al momento de su fallecimiento. Pero está legislado en el Código de Derecho Canónico, o sea, existe la posibilidad, lo que ha hecho Benedicto XVI está dentro de las normas de la Iglesia, que el Papa puede dimitir en caso de enfermedad o en caso que como él lo ha planteado, que sus fuerzas físicas no le permitan ejercer de manera conveniente su papado. O sea, el Papa ha sido muy apegado a la norma en su renuncia. Por supuesto, esto es un hecho inédito que ha traído, o sea, inédito en la época moderna, que ha traído incluso que la Iglesia no sabía qué hacer y han tenido que determinar ciertos aspectos como dónde va a vivir el Papa, qué tratamiento se va a dar al Papa, incluso qué vestuario va a tener el Papa. Y yo creo, o sea, viendo en conjunto la información y siguiendo un poco siguiendo la línea de la Iglesia, yo creo que son muchas razones que hacen un todo. Yo creo que el Papa está agotado físicamente. El Papa, no creo que sea la edad, porque es una persona de 80 y pico años, pero hay personas de 80 y pico años siguen. Pero parece que él se siente físicamente... 85, ¿no? 85, 86. 86 años. Y entonces también se han dado varios... O sea, el Papa al gobernar, la Iglesia Católica no está gobernando solamente la Ciudad del Vaticano, sino la Iglesia Universal. O sea, es y en dos dimensiones, en la dimensión de jefe de Estado y en la dimensión de líder espiritual de la Iglesia más grande del mundo, incluso la más antigua de las que existen. Y la época contemporánea es una época, la que estamos viviendo, de muchas contradicciones, de muchas paradojas, de muchos relativismos, que se ha colado en la Iglesia. La Iglesia tiene dificultades y tiene dos puntos principales, pero que no son los únicos, pero son, por ejemplo, en lo que la prensa presta más atención, que es en los asuntos financieros del Banco Vaticano y en los asuntos de los sacerdotes que han tenido situaciones de abuso infantil. Pedastas. Y hay situaciones que han traído diferentes puntos de vista. Yo creo que donde se ve que hay situaciones que hay que resolver
con energía al mayordomo del Papa filtrar unos documentos del Vaticano, y como para que él quiso demostrar al mundo que había dificultades dentro del Vaticano. Entonces yo creo que la responsabilidad de estar a la cabeza del Estado Vaticano y de la institución religiosa más grande del mundo, con su edad y su cansancio y los asuntos que tiene que resolver, como en toda comunidad humana de gobierno dentro de la Iglesia, el Papa determinó que lo mejor para la Iglesia era el dar la posibilidad de que una persona con energía, quizás que venga sin compromisos, que venga fresca al gobierno, le pueda tanto poner orden en la casa y tanto poder darle nuevos aires a la fe en el mundo, porque el mundo, o sea, la Iglesia Católica en Europa, por ejemplo, está perdiendo feligreses. O sea, hay un problema que el mensaje no está llegando y que la Iglesia tiene que ver cómo va a enviar su mensaje. Entonces, el Papa está consciente de que necesita la Iglesia un nuevo... Hay varias áreas que me gustaría tocar. Ya me dijiste que quizás pues estas cosas primaron bastante en la decisión del Papa a renunciar. Pero hay dos o tres cositas que me gustaría a mí aclarar. El Colegio de Cardenalicio ahora se reúne porque él cambió para que no tuvieran que esperar tanto tiempo, para que pudieran ya empezar a trabajar para elegir al nuevo Papa. Me imagino que el nuevo Papa va a ser un cardenal que lleva muchos años dentro de la misma estructura de la Iglesia, en el Vaticano, es lo más probable. Te quiere decir de que también ese Papa va a ser parte también de todos estos problemas que la Iglesia se ha enfrentado. Muy probable hay algunos que ya sobresalen como las personas que pudieran ser el próximo Papa. Y hay mucha influencia de que va a caer en un europeo, un italiano. Aunque hay algunos de África, como el cardenal Peter de Ghana, también hay algunos hispanos. Pero después que escuché yo una entrevista que se le hizo al sastre, que es colombiano, donde hace un mes ya se le había dictaminado, según yo entendí en la entrevista, la medida de 3 cardenales para hacer el nuevo traje del Papa, cuando hay alrededor de 18 días que se anunció la renuncia del Papa, más o menos creo que son 18, Día 8. Día 8. Sí. Bueno, que cogió de sorpresa a todo el mundo. ¿Cómo es posible que hace un mes ya este señor tenía ya pues las medidas para hacer 3 trajes de 3 cardenales? ¿Cómo refleja eso de que fue una cosa de sorpresa y no una cosa ya planeada para resolver un problema quizás más grave que nosotros desconozcamos? Hay un reporte que el Papa mandó a hacer, un documento de cómo estaba la Iglesia y los problemas de la Iglesia, que no se han dado a conocer, ni creo que se van a dar a conocer, que es de consumo que el Papa quería tener para tomar esta determinación. Entonces quiere decir con esto que las expectativas que nosotros nos ponemos ahora a analizar quién pudiera ser el Papa es una cosa que ya está hecha y que se sabe quién es, y que nosotros quizás somos parte de ese juego. Quiero ser específico porque es más o menos la interpretación que yo le doy. O sea, el Papa renuncia el día 8. Ajá. Por supuesto, la renuncia de un Papa no debe ser que esa mañana él decidió que iba a renunciar. De hecho, cuando él renuncia, el Observatorio Romano, que es el órgano oficial de prensa del Vaticano, sacó en su editorial que el cardenal, después de su visita a México y Cuba, había decidido que iba a retirarse. O sea, que había dicho que se iba a retirar o que estaba considerando retirarse. O sea, según el Observatorio Romano, después del viaje a Cuba, como que él entiende de que él debía retirarse. Okay. Y empieza un proceso de reflexión y oración hasta que el día 8 él anuncia
que se retiraba. ¿Y entonces cómo es posible que hace un mes le mandaron a hacer los trajes? Lo que yo leí en la entrevista del sastre colombiano es que hace un mes le habían encargado hacer estos vestuarios, pero que él no sabía para lo que era. O sea, él se entera el día del anuncio, que era para eso. Entonces él se da cuenta de que lo que él estaba haciendo eran 3 modelos de vestuario de 3 diferentes tallas para lo que iba a suceder. O sea, no es que a él le dijeron, porque yo no creo que con la manera de discreción, que incluso el reporte que tú mencionas, que es un reporte importante, el Papa lo cogió, lo leyó y dijo, esto queda en reserva para que el próximo Papa decida lo que va a hacer. O sea, con la discreción que se mueve el Vaticano, yo no creo que antes que el Papa anuncie que se iba a retirar, le diga a un sastre en Colombia, a estos 3 que el Papa se va a retirar. O sea, a él le mandan a hacer los vestuarios. Porque, como él dice, los vestuarios de él llevan tiempo. Eran papal. Por eso, eran 3 vestuarios para Papa. Él lo hace a mano, son bordados, él lo dice, eso lleva mucho tiempo. Que no cobra nada, absolutamente, lo hace gratuitamente, según tengo entendido, lo hizo gratuitamente. Pero el problema es que... Lo que sí es una realidad, vamos a poner, entre el viaje a Cuba y México y el día 8, el Papa estaba decidiendo retirarse. Imagino que ya empezó a tomar medidas o a empezar a prever situaciones que debía resolver antes de decidirlo. Yo vi en un canal nacional, un programa nacional, en la entrevista, quizás a lo mejor yo interpreté, porque fue bastante difícil entender cómo hablaba el sastre, pero se le hicieron preguntas de el área de posibilidades, porque los hispanos son la mayoría de los feligreses dentro de la Iglesia Católica. Se habló de que no era hispano, y eso es lo que me llamó la atención, por eso quiero preguntarte a ti, que llevas muchos años en esto. No era hispano, que no era americano, y me imagino cuando habla de americano, no habla del continente americano, sino habla de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero hablar así más en específico. Que era europeo. Sí, pero fíjate... Es decir, quiere decir con esto de que... Pero fíjate... ¿Es una asunción del sastre o es que...? Imagínate que el sastre dice, por las medidas, no es ni africano, ni latino, ni americano. Pero ¿Pero cómo sabe que decir que...? Pero la altura, vamos a pensar que todos los cardenales latinoamericanos sean bajitos. Pero no es así. Pero no los cardenales, no los cardenales americanos, y mucho menos los cardenales africanos. Igual que con el peso, igual porque... Entonces, a él le mandan a hacer 3 tallas. De diferentes para que el que salga, a alguna le quede lo mejor hasta que ya se haga su propio vestuario. O sea, yo creo que eso es mucho. Mira, la prensa tiene que vender titulares. Yo no creo que el secreto, que nadie lo tiene, y que todo el mundo está, primero, que todavía todo el mundo trata de analizar por qué renunció el Papa, que todo el mundo está analizando por dónde sale el Papa, y que alguien le diga al sastre, oye, mira, estos 3 van a ser los papas. O sea, no, entre los 3 estará el Papa. Estos 3 diría yo, ¿no? Que son europeos además. Y son europeos. Eso es puro... O sea, que hay una realidad. Es el sastre del Papa que él confesionó. Pero fíjate, yo no creo que... Y puedo estar yo equivocado, pero yo... Porque por la medida... que salió de la voz del sastre, no de los medios. Pero el sastre, por la medida, claro, ¿cómo va a determinar que no es Estados Unidos, que es europeo y que no es africano? Vamos a ver ahora el resultado y entonces a lo mejor se puede convertir en profeta. Pero vamos a seguir con temas que yo creo que son importantes. O sea, sí, por eso la renuncia del Papa sí no es una cosa que se toma en un día. El Vaticano... Pero ellos declararon de que había cogido de sorpresa a todo el mundo, que no sabía que lo iba a decir. O sea, la mayoría de los cardenales... Eso fue lo que se dijo. Yo creo que si alguien lo sabía, serían gente muy cercana al Papa. Muy cercana al Papa. Los cardenales ahí, porque incluso la prensa, quien se da cuenta fuera de los cardenales que el Papa está renunciando, era una periodista que sabía latín. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién determina? Porque no se sabía en qué posición iba a quedar el Papa y ahora después ya el Papa renunció, ya no es Papa. Ahora el secretario de Estado, que es Bertoni, es el que está encargado de los asuntos del Camerlengo.
Pero en este caso no sabía en la posición que se iba a quedar el Papa, porque no había, por lo menos en esta era, no había sucedido una situación de esta magnitud. Y crean una posición, Papa Emeritus, es decir, se queda un Papa Emeritus, que no va a tener la función del Papa activo, pero Papa Emeritus. ¿Qué es Papa Emeritus? ¿Y qué función? Porque él va a regresar, ahora está en la residencia o el castillo de vacaciones de verano, ¿no? Pero va a regresar al Vaticano, va a estar viviendo en el Vaticano. ¿Qué significa Papa Emeritus? Bueno, eso nadie lo sabe, porque es primera vez que existe, pero si existe el obispo emérito. El obispo debe retirarse a los 75 años. Ajá. Una vez que el Papa le acepta la renuncia, pasa a ser obispo emérito. O sea, ya no tiene ninguna responsabilidad, ninguna jurisdicción. O sea, porque el obispo es el que está a la cabeza. Es el gobernador de un distrito, es un proceso. El que está a la cabeza de la diócesis. Y el Papa es el que está a la cabeza de la Iglesia Universal. Ya el Papa es eso. El Papa emérito es como que fui Papa. O sea, ya no soy Papa. Pero va a mantener el nombre, o sea, va a mantener el nombre de Benedicto XVI, porque ningún otro Papa puede tomar ese nombre, porque ya ese nombre está tomado por él. Incluso se le puede decir su santidad Benedicto XVI, o se le puede decir su santidad... O excelencia. No, excelencia no. No puede ser excelencia. Excelencia es hasta el nivel de obispo. Ya los cardenales son eminencia. Ok. Y el Papa es su santidad. Su santidad. Entonces, se le puede decir su santidad, o se le puede... Benedicto XVI o su santidad emérita. Él a la despedida, ayer, tuvo dos discursos, un discurso en Roma a los cardenales, y él ahí reafirmó que él le va a tener absolutamente la obediencia un peregrino más. Él le va a tener obediencia al próximo Papa. Y después se retiró a la casa de descanso de los papas, que es Castel Gandolfo, hasta que más o menos en 2 meses terminen. Hasta que tome posesión el nuevo Papa. Sí, y hasta que terminen de reparar el... Yo creo que estaba terminado ya. El nuevo Papa debe salir ante el domingo de Ramos. Ante el domingo de Ramos, donde empieza la Semana Santa. O sea que el nuevo Papa debe salir ya en esta semana. Domingo de Resurrección. No, antes. Domingo de Ramos, sí. Domingo de Ramos. Sí. O sea, antes de la Semana Santa. Y él tiene que tomar posesión en un domingo. O sea, tiene que tomar posesión el domingo antes de Semana Santa. Se habla, y estos son comentarios, bueno, estuvimos hablando antes de comenzar el programa, que había un poco de discrepancia que iba a pasar con el anillo, porque siempre cuando muere se destruye el anillo. Pero se había dicho que no se iba a destruir el anillo. Hubieron diferentes, no rumores, informaciones del Vaticano. Y ahora hoy por la mañana tú leíste de que sí se destruyó ya el anillo y el sello, ¿no? Y el sello papal. Ajá, se destruyó y que eso la decisión la había tomado Bertone, ¿no? O sea, Bertone fue el ejecutor. El ejecutor, el que lo hizo. Ellos hicieron una comisión de cardenales, por supuesto. Determinan eso. O sea, el Papa determina... Más pequeña que el conclave. Sí, como el... No, o sea, no tiene nada que ver con conclave. Como un comité... Ajá, que estaría Sodano, que es el decano. El decano. Bertone, que es el carmelengo, que es el que está al frente del Consejo Cardenalicio. El Papa y algunos expertos en historia. ¿Y el Papa participa en eso? Sí, claro. El que único puede decidir eso es el Papa. Pero eso fue entonces después que se fue. Porque sale hoy y ya anteriormente habían dicho que no se iba a destruir. No. Pero el único que puede decidir lo que se hace con las cosas del Papa es el Papa. Entonces, o sea, que fue él el que decidió que se destruyera. O sea, primero se pensó que se destruiría, después se dijo que no, que se podía tener como una reliquia, y después se determinó que se destruía porque ese es el símbolo, o sea, el anillo y el sello es el símbolo del Papa en función. En función. Y no puede haber 2 sellos y dos anillos a la misma vez. Exacto, al mismo nivel. Pero eso es sencillo así, pero ellos tuvieron, incluso ellos dieron para adelante y para atrás, porque... Me imagino. Pero se determinó eso. Hay varios temas que yo creo que van a ser importantes, que fueron importantes para la decisión del Papa a renunciar, según tú mencionaste al comienzo, y para el nuevo Papa a enfrentar. Una de ellas me imagino que es la ordenación de mujeres. El mundo ha cambiado.
El mundo ha cambiado y dice que la iglesia no ha cambiado acorde al cambio de la humanidad. Y que tiene que cambiar para que sea más representativa de la feligresía que sirve. Una es que se ordenen las mujeres. Otra es que se acepte el matrimonio como matrimonio, el de personas del mismo sexo, que tengo entendido que la Iglesia Católica Alemana ha dado unas opiniones que acepta eso. Me imagino que eso, no sé cómo es posible, pero he escuchado esa, y por eso es que te la hago la pregunta a ti. Y la otra, por supuesto, este problema de los abusos de los sacerdotes pederastas, que se ha hablado hasta de que pudiera ser encausado criminalmente en La Haya el Papa que renuncia, Benedicto XVI. Te dejo esas tres cosas para que la compartas con nosotros, que no me queda mucho tiempo. La iglesia va a estar siempre, y ha estado siempre, metida en la cultura y en la época, pero siempre manteniéndose como iglesia. O sea, la iglesia no puede cambiar con los vaivenes de las modas, porque las modas son. Y la iglesia es permanente, o sea, la iglesia está para llevar a Dios, que es permanente. Por supuesto, hay como cambios de forma, como por ejemplo la misa en latín, la misa en el idioma de cada lugar, la música, pero que en esencia es la misa, o sea, no cambia. Cuando no cambia, me gustaría que fueras específico, como fui llevando por los temas. Okay. La ordenación de las mujeres no existirá. La ordenación de mujeres, yo creo, y así lo ha planteado la Iglesia, claro, el nuevo Papa, en este momento no va a ser. O sea, las razones que aduce la Iglesia, muy recientemente, no va a ponerlo. Ellos lo basan en el tema de los apóstoles hombres, en la tradición de la Iglesia, y ese tema no va a ser. No va a ser. Los sacerdotes casados, yo creo que sería lo más próximo que la Iglesia en algún momento pudiera valorar, introducir, que no creo que este es el momento. O sea, que un sacerdote pueda ser casado. Porque de hecho, dentro de la Iglesia Católica Universal está la Iglesia de Rito Oriental, donde existe el sacerdocio. Pero que ya son casados. Pero lo que te explico es decir, que un sacerdote se enamora de una persona y lo confiesa que está enamorado de esa persona y se casa. Eso no va a pasar por ahora. Por ahora, por donde yo veo la tendencia, no va a pasar. El del matrimonio de personas del mismo sexo en el templo, en la iglesia, que hay otras denominaciones cristianas, como el episcopal, que lo aceptan. O sea, hay fracciones, porque las iglesias que han aceptado el matrimonio de personas del mismo sexo se han dividido entre la parte de iglesia que lo acepta y la parte de iglesia que no lo acepta. O sea, eso ha sido motivo... Pero bueno, hay iglesias cristianas que lo aceptan. Sí, pero ha sido motivo de división en esas iglesias. Okay. La teología católica está basada en el matrimonio para crear familia. O sea, entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Eso es... Que por ejemplo, pero que personas del mismo sexo pueden crear familia. Pueden adoptar. Exacto, pueden adoptar o engendrar con el vientre de otra persona. Estoy hablando lo que en este momento estoy transmitiendo lo que plantea la teología católica y la posición oficial de la Iglesia. Es decir, tú ves difícil que eso pueda... No, eso ni no el nuevo Papa. Eso no lo veo difícil, eso no, es incompatible. No. O sea, es posible que en algún momento incluso lleguen a ordenar mujeres. Es posible que en algún momento lleguen a aceptar sacerdotes casados, porque eso no crea un problema doctrinal, un problema de fe, no crea en la teología. No crea un cisma dentro de la... No crea. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo sí es incompatible con la teología católica. Okay. Lo que la Iglesia Católica sí se ha pronunciado, o sea, no oficialmente no lo he leído, pero sí, representantes de la Iglesia Católica que están, por supuesto, a favor de los derechos civiles para las uniones entre personas del mismo sexo. No entiendo por qué, si están de acuerdo, entonces
no aceptan. Entonces, no entiendo eso. Ahí sí hay una... No, aparentemente sí. O sea, ellos dicen, si dos personas viven unidas, se unen y tienen una relación, o sea, 5 años, 20 años, 10 años, ahí se crea bienes comunes, se crea una relación que tiene que estar protegida, que va desde la economía de la casa, sí, o va hasta que una persona caiga enferma en un hospital y el otro tenga derechos civiles sí, pero no... pero no, porque si dice que es abandonar la fe y es un pecado, por ejemplo, por decirlo, ¿sería un pecado eso para la Iglesia Católica? Sí, claro. Entonces, es un pecado, sea ahí o donde sea, es un pecado para la Iglesia. O sea, por eso es que no entendía bien la explicación. Me queda muy poquitico tiempo. Okay. Y hay otra que es del problema que cada día, todos los días salen, de abusos de sacerdotes. Yo creo que ese es el gran pecado de la Iglesia del siglo XX y que con Benedicto XVI se dio cuenta en los últimos tiempos de la Iglesia tenía que actuar enérgicamente sobre ese asunto, y yo creo que ese sí va a ser un tema que el nuevo Papa tiene que acabar de resolver de una vez y por todas, que la Iglesia no puede seguir siendo permisiva con sacerdotes que abusen con niños. Se habla que la Iglesia encubrió mucho a este caso, donde lo que hacía era mover los sacerdotes de parroquias y de lugares y hasta de países, y donde todo el mundo estaba enterado, desde el sacerdote, del obispo de la arquidiócesis que estaba encargado, hasta Roma y en este caso hasta el Papa. Se ha hablado... En algunos casos sí. En algunos casos. Se ha hablado de que pueden haber causas civiles, ya no eclesiásticas, sino civiles, y se ha hablado en los medios de que es posible de que el Papa Benedicto XVI pueda hacer, si le pueden dar el documento que necesita, llevarlo a La Haya y acusarlo como un criminal, como un crimen. No sé, pero sí, incluso ya recientemente encarcelaron a un sacerdote aquí en la Florida por asunto de abuso infantil. Ya el asunto de que si el Papa puede ser enjuiciado o no, ya sí no, en estos momentos creo que ya no queda tiempo, pero de hecho el Papa va a mantener su inmunidad. O sea, y en la Corte se determinaría hasta dónde él, con su nivel de conocimiento, lo convertiría en un responsable o no. Ya es un problema de la Corte. Ya es un problema más. Lo que sí está claro es que el gran pecado de la Iglesia del siglo XX es el abuso infantil, y que el gran tema que tiene que resolver la Iglesia. Se me acabó el tiempo, pero en 30 segunditos nada más. ¿La Iglesia se fortalece o se debilita en estos momentos? Yo creo que con esta crisis la Iglesia se fortalece porque la va a resolver de raíz el asunto. Gracias, Joaquín. Tengo que invitarte a otro programa porque son muchas cosas en tan poco tiempo. Espero que esto lo haya ayudado a entender esta situación, que es bien difícil, y yo los veo el próximo domingo a esta misma hora con otro programa. Estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes. Gracias.